Los derechos humanos son como piezas de un rompecabezas. Cada uno de ellos es fundamental porque todos hacen a nuestra dignidad. Miradas. Capítulo 4. Sexualidad. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales de las personas. Son derechos que comprometen directamente su autonomía. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre sus proyectos de vida. Los derechos sexuales y reproductivos importan o traducen el derecho a disfrutar de una sexualidad en igualdad, placentera y sin riesgo de sufrir enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, coerciones, amenazas, violencia, discriminaciones. También tienen que ver con el derecho a acceder a planificación familiar, al derecho a decidir si ejercer o no una maternidad y una paternidad, a elegir el número de hijos en el caso que se decida una maternidad o una paternidad y el intervalo entre estos, a acceder a la información necesaria para tomar decisiones con autonomía. ¿A qué me refiero con esto? A poder conocer qué métodos anticonceptivos son disponibles, cuáles son las ventajas, las desventajas de esto y a poder acceder a esos métodos, ¿no? Y poder definir la sexualidad en relaciones de corresponsabilidad. Estos derechos los podemos ver atraviesan nuestra vida, atraviesan nuestras prácticas cotidianas, se juega nuestro cuerpo en cada uno de ellos. Cuando hablamos del derecho a vivir una sexualidad libre y placentera, lo que queremos decir es justamente a que las personas podemos decidir cuándo tener relaciones sexuales y cuándo no tenerlas, qué tipo de relaciones sexuales queremos probar y cuáles no queremos probar. Es el derecho a que nuestra sexualidad no esté atravesada por amenazas, por coerciones, por violencia, por discriminación, que podamos decidir cuándo iniciar, por ejemplo, nuestras relaciones sexuales. Esto es algo que muchísimas mujeres no hemos podido decidir. La sexualidad es un lugar de disputa, un lugar de lucha. Históricamente ha sido un mecanismo de control y de normalización de nuestros cuerpos. Y este control y esta normalización ha sido funcional a un determinado sistema social, que es capitalista y patriarcal. Es decir, a un modelo social que explota nuestros cuerpos, donde la heterosexualidad obligatoria es la única manera de vincularse y donde el racismo determina que hay cuerpos que son mejores o más factibles de ser explotados que otros. Los derechos sexuales y reproductivos tienen que ver con el acceso a la información en las escuelas, en los centros de salud. Esto es importante destacar que las niñas y los niños desde los 14 años tienen derecho a acceder a esta información sin necesidad de ir acompañado de ninguna persona mayor de edad, ni madre, ni padre, ni tutor, ni nada. El acceso a la información podríamos decir que es como el primer derecho, porque es lo que nos va a permitir todo lo que dijimos, ¿no? Tomar todas las otras decisiones. Esa información tiene que ser dada en forma clara en el sentido de que quien la da debe garantizar, debe convencerse de que la persona que la está escuchando, que lo está escuchando, ha entendido en criollo qué es lo que le estaba diciendo. Muchas veces nos encontramos con mujeres y con hombres que van a los centros de salud y a los hospitales, les hablaron con un tecnicismo médico que no saben, no entendieron lo que se les decía. Esta información debe serles proporcionada de una forma integral, de una forma que les permita tomar decisiones con libertad y sin ningún sesgo confesional. ¿Qué quiere decir esto? Una información que no esté mediada por cuestiones religiosas. Todas las personas también tienen derecho a acceder a métodos anticonceptivos en forma gratuita, sin tener que explicar absolutamente nada de por qué ni de cuántos quieren, ni de por qué quiere cambiar de método. Lo mismo que el acceso a ligadura tubaria o a vasectomía. Las ITS son las infecciones de transmisión sexual. Se llaman infecciones de transmisión sexual porque se transmiten
a través de relaciones sexuales puntualmente. Un ejemplo de estas enfermedades tienen que ver con la sífilis, que es una en la cual aparece un grano, una verruga en el glande del pene. Si eso se deja avanzar, ya sea en el hombre aparece en el glande y en la mujer aparece en los labios internos y externos también, esa verruga. Por ahí las personas no son de ir al médico y comentarles esto, entonces lo que pasa es que la persona lo deja pasar y con el tiempo puede ser peligroso, principalmente para la mujer porque podría llegar hasta traerle problemas en el embarazo. La hepatitis B y C, esa ITS tiene una diferencia a las otras ITS que no tiene síntomas visibles, esa se puede detectar a través de un análisis clínico en realidad. Y otra ITS más común es el VIH. Es decir, todas estas ITS que estamos nombrando se transmiten a través de relaciones sexuales. Es decir, que tiene que haber un intercambio de fluidos para que exista tal transmisión. Las ITS tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos porque para que una persona tenga conciencia de cuáles son las infecciones de transmisión sexual que existen, tiene que tener educación sexual. Es decir, es muy importante que a los chicos, ya sea en el colegio o en su ámbito familiar, se le dé información sobre educación sexual porque va a poder detectarlas a tiempo. Y hay que recordar que es algo muy importante porque tenemos ITS en las cuales son bastante leves, como por ejemplo la sífilis, que se puede solucionar. Ya la hepatitis B y C son bastante más complicados y el VIH es más complicado. Es decir, es importante ya desde la primera ITS concurrir al médico y que la persona tenga información para poder tenerla a tiempo, en realidad, por verla a tiempo. El principal responsable de que se acceda a la información en salud sexual es el Estado, en primera medida. Los colegios, la casa, la familia, pero principalmente el Estado, la educación tiene que ver. Hablábamos del acceso a la información como un derecho sexual y reproductivo, como un derecho humano fundamental. Y el acceso a la información atraviesa todos los derechos, ¿no? Diríamos que es transversal a todos, porque no podemos ejercer un derecho si no sabemos en qué consiste, si no sabemos qué mecanismos hay para garantizarlo, si no podemos tomar decisiones con los conocimientos mínimos para saber y para poder evaluar nosotras qué nos conviene, qué tenemos ganas y qué no tenemos ganas. Luego de la pausa nos metemos de lleno en un tema del que nos tenemos que hacer cargo, el aborto.